Bienvenido a una lección sobre multiplicar binomios con radicales. Ahora sabemos multiplicar radicandos fuera de los radicales juntos. En este caso, tenemos p veces q. Luego multiplique los radicandos juntos, que serán los términos debajo de los radicales. En este caso, tenemos v veces v y luego intentamos simplificar el resultado. Al multiplicar binomios de radicales, seguimos las mismas reglas para otros productos que involucran expresiones binomiales, lo que significa que si tenemos un monomio multiplicado por un binomio en este formulario aquí, tendremos dos productos. Distribuiremos y tendremos un tiempo b más un tiempo c. Y si tenemos un binomio multiplicado por un binomio, tendremos cuatro productos. Podemos pensar en esto como una doble distribución. Distribuimos el a, por lo que tendríamos un tiempo c más a veces d y luego distribuimos la b, tenemos b veces c más b veces d. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Entonces aquí tendríamos dos productos. Tendríamos raíz cuadrada 6 veces raíz cuadrada 15 menos raíz cuadrada 6 veces raíz cuadrada 2. Entonces, en este caso, multiplicaremos los radicandos juntos, para tener la raíz cuadrada de 6 veces 15. Y tengamos ambos términos debajo de la raíz cuadrada, y luego tendríamos menos la raíz cuadrada de 6 por 2. Este es el producto, pero ahora queremos simplificarlo. Para simplificar esto, vamos a escribir los radicandos en forma de factores primos para que podamos encontrar los factores cuadrados perfectos de este producto. Y este producto bueno, la factorización prima de 6 es 2 veces 3, y la factorización prima de 15 es 3 veces 5. Esta es una factorización principal de este producto. Y luego tenemos menos la raíz cuadrada de, bueno, 6 veces 2 es 12, entonces la factorización prima es 2 veces 3. Y ahora vamos a rodear grupos de factores triples para encontrar nuestros factores cuadrados perfectos. Aquí hay 3 cuadrados y 2 cuadrados que son los factores cuadrados perfectos. Entonces la parte del círculo se simplificará. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. Entonces simplificar es 3 raíces cuadradas, 2 por 5 es 10 menos la raíz cuadrada de 2 cuadrados es 2 y luego tenemos la raíz cuadrada de 3. Este sería nuestro producto simplificado. A continuación, tenemos dos raíces cúbicas 9 veces la cantidad 3 más la raíz cúbica 15. Entonces, nuevamente, tendremos dos productos, uno aquí y otro aquí. Este primer producto, multiplicamos 2 y 3. Bueno, 2 por 3 es 6, entonces esto sería 6 veces la raíz cúbica de 9. Observe que no multiplicamos el 9 por el 2, y el 3 porque el 9 está debajo del radical y los 2 y 3 no. Y luego tenemos más. Si es útil, pueden pensar en esto como una raíz cúbica 15, entonces 2 veces 1 es 2, y luego tenemos la raíz cúbica de 9 veces 15. Y ahora queremos simplificar la raíz cúbica si es posible. Entonces tendríamos 6 veces la raíz cúbica de, bueno, 9 es igual a 3 veces 3, así que podemos decir que esto no va a simplificar porque no tenemos 3 factores iguales o un factor de cubo perfecto, más 2 veces. La raíz cúbica de, bueno, 9 es igual a 3 por 3, y 15 es igual a 3 por 5. Observe aquí, tenemos un factor de cubo perfecto de 3 cubos. Entonces tenemos 6 veces la raíz cúbica de 9 más. Aquí está la raíz cúbica de 3 cubos es 3, así que tenemos 2 veces 3 veces la raíz cúbica de 5. Entonces esta es la raíz del cubo 9 más la raíz del cubo 5. Recuerde, no podemos combinar estos radicales porque la parte radical no es la misma. Ahora, veremos dos ejemplos de un binomio multiplicado por un binomio. Así que aquí, tendremos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 2 por 6. Nuevamente, observe cómo los 2 y los 6 están debajo de la raíz cuadrada menos la raíz cuadrada de 2 por 10. Y luego tenemos más la raíz cuadrada de 15 por 6. Y luego tenemos menos la raíz cuadrada de 15 por 10. Y ahora encontraremos que la factorización prima de los radicandos nos ayuda a simplificar.
Entonces aquí, tendríamos que la factorización prima de 6 es 2 veces 3, así que tendríamos 2 veces 3 menos la raíz cuadrada de 2 veces. La factorización prima de 10 es 2 veces 5 más la raíz cuadrada de la factorización prima de 15 es 3 veces 5 y 6 es 2 veces 3. Entonces tendríamos 2 veces 3 veces 5 menos la raíz cuadrada de, nuevamente, 15 es 3 veces 5. 10 es 2 por 5, entonces tenemos 2 por 3 por 5 por 5. Y ahora podríamos identificar fácilmente los factores cuadrados perfectos. Aquí hay 2 cuadrados, 3 cuadrados y 5 cuadrados. Entonces, simplificando, tendríamos 2 raíz cuadrada 3, ya que la raíz cuadrada de 2 cuadrados es 2. Aquí tendríamos menos 2 raíces cuadradas de 5 más la raíz cuadrada de 3 cuadrados es 3, entonces tenemos 3 raíces cuadradas 10 menos aquí, tendríamos 5 raíz cuadrada 6. No tenemos radicales similares, por lo que este es nuestro producto simplificado. Ahora, para el último ejemplo, no hay atajos aquí. Tendremos que ampliar esto. Esto es equivalente a 3 raíz cuadrada 2 menos raíz cuadrada 5 veces la cantidad 3 raíz cuadrada 2 menos raíz cuadrada 5. No podemos cuadrar el primer término y cuadrar el segundo término. Nuevamente, tendremos 4 productos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, para el primer producto, tenemos 3 veces 3 es 9. Entonces tenemos 9 veces la raíz cuadrada de 2 por 2. Y luego tenemos menos, es útil que puedan pensar en esto como menos una raíz cuadrada de 5, así como aquí. Entonces tendríamos menos 3 veces la raíz cuadrada de 2 por 5 y luego tendríamos menos 3 veces la raíz cuadrada de 5 por 2. Y finalmente tenemos negativo una vez negativo, 1 positivo así que más una vez la raíz cuadrada de 5 por 5, por supuesto, esta es opcional. Tenga en cuenta que esto se simplificará, 2 cuadrados son un factor cuadrado perfecto y también 5 cuadrados. Entonces, aquí, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, entonces tendríamos 9 veces 2 son 18. Aquí, tendríamos 3 raíz cuadrada 10, esto no se simplifica. Aquí, tenemos menos 3 raíces cuadradas de 10 nuevamente y luego aquí, la raíz cuadrada de 5 cuadrados es solo 5. Entonces, combinando términos similares, 18 más 5 es 23. Dado que estos son como radicales, ya que negativo 3 menos 3 es igual a 6 negativos, tendríamos menos 6 raíz cuadrada 10. Espero que hayas encontrado esto útil.